Mi familia me echó de casa diciendo que sin su apellido yo no sería nadie. Así que fui al registro civil y me lo quité legalmente. Años después, mi abuela murió dejando una herencia millonaria, pero como el único nieto reconocido que recibiría el dinero ya no existe en registros, el dinero quedó atrapado. Ahora me suplican que revierta el cambio para que no se pierda todo lo que les costó. Les respondí que yo dejé de ser su hijo el mismo día que me botaron a la calle. Cuando era niño, no pasaba un solo día sin escuchar de boca de mi padre que nuestra familia tenía un apellido con peso. Según él, nuestra sangre valía más que cualquier talento, esfuerzo o título, porque cargábamos un linaje que supuestamente inspiraba respeto. Yo crecí creyendo esa mierda, como todos en esa casa. Si había que soportar humillaciones, gritos, comparaciones o castigos absurdos, era porque representábamos a algo más grande que nosotros. Mi madre nunca contradijo nada. Siempre estaba ahí, sentada al borde del sillón con las manos juntas en el regazo, escuchando sin chistar mientras mi papá soltaba discursos de sobremesa como si estuviera en el Congreso. En esa casa, el apellido no era solo un nombre, era una condena. Una maldita cadena que te ahorcaba si no caminabas por donde ellos te decían. Desde pequeño supe que yo era el que no encajaba. No era un prodigio como mi hermano, no era el hijo que les llenaba el ego en las reuniones familiares, ni el que podían presumir por sus logros. Mi hermano mayor, en cambio, parecía fabricado en laboratorio para ser el orgullo familiar. Todo lo hacía bien, todo lo decía bonito, siempre tan correcto, tan ambicioso, tan dispuesto a aplastar a cualquiera por quedar bien con mi papá. Él era el espejo en el que me obligaban a mirarme, y cada vez que fallaba, mi padre me lo restregaba como si yo hubiera elegido decepcionarlo. Cuando terminé el bachillerato y quise tomarme un año para trabajar y aclarar mis ideas, mi padre me llamó flojo de mierda delante de toda la familia durante una cena. Dijo que no había criado un parásito, que con ese apellido no podía darme el lujo de andar vagando por el mundo como un don nadie. No importaba que yo trabajara a tiempo completo en un restaurante, ni que ayudara con las cuentas de la casa. Para él, si no era una universidad privada y un plan de carrera como abogado o médico, entonces no era nada. Mi madre solo dijo que yo tenía que hacerlo por la familia. Esa frase de mierda, por la familia, era como un puñal que se clavaba cada vez que me lo repetían. Porque nunca se trató de nosotros, sino de mantener apariencias. De poder mirar al resto del mundo y decir, mira lo que criamos. Las cosas reventaron cuando cumplí 20 años. Llevaba meses intentando independizarme, buscando un espacio para respirar sin sentir que cada paso que daba tenía que justificarse frente a un jurado. Ahorros no tenía muchos, pero había conseguido un trabajo fijo en un taller mecánico y tenía un plan para mudarme con un par de amigos a las afueras de Nashville. Todo iba bien hasta que una noche, mientras cenábamos, les conté que me iría en 2 semanas. Mi madre se puso pálida, como si le hubiera dicho que planeaba meterme a una secta, y mi padre simplemente soltó el tenedor y me preguntó si estaba jodiendo. Le dije que no, que ya no podía más con esa casa. Entonces se levantó y empezó a gritar que si me iba, no volvería a pisar esa casa jamás. Que sin su apellido no era nadie. Que la única razón por la que alguien me daba trabajo o me hablaba con respeto era porque llevaba el peso de su nombre sobre los hombros. Y que si decidía irme, no solo me quitaban el techo, me quitaban el derecho a seguir siendo parte de la familia. Lo dijo con esa voz que usaba cuando daba órdenes, esa voz que no dejaba lugar para preguntas. Mi hermano solo se cruzó de brazos con una sonrisa de suficiencia que nunca le borré de la memoria. Y mi madre, por supuesto, no dijo una palabra. Me miró con los ojos húmedos, pero no movió un dedo cuando mi padre me mandó a recoger mis cosas. En menos de media hora, tenía una mochila, una caja con ropa, mi teléfono y $80 en efectivo que había estado guardando. Me echaron como si fuera un vagabundo. Ni siquiera me dejaron dormir esa noche. Me dijeron que, si en verdad quería demostrar que podía vivir sin ellos, entonces mejor empezara desde ya. Dormí esa noche en mi carro. Un Corolla viejo que tenía más cinta adhesiva que pintura. Llovía. No una lluvia fuerte, sino de esas lloviznas miserables que empapan todo pero no limpian nada. Lloré.
No porque me doliera que me hubieran echado, sino por la rabia. Por la humillación de haber creído tanto tiempo que esa gente me quería. Por haber tolerado tanto con la esperanza estúpida de algún día ser suficiente. Y fue ahí, con el volante pegado a la frente y las ventanas empañadas por el vaho de mi propia respiración, que lo decidí. No solo me iba a ir. Iba a borrar su apellido de mi existencia. Pasaron unos días. Conseguí quedarme en el sofá del apartamento de un amigo del taller, mientras ahorraba lo suficiente para pagar el trámite del cambio de nombre. Lo primero que hice fue buscar en internet cómo funcionaba el proceso en Tennessee. No era barato, pero tampoco imposible. Lo segundo fue llamar a una amiga de la escuela, ahora estudiante de Derecho, que me ayudó a revisar los formularios y a redactar la declaración que debía presentar ante la Corte del Condado. Todo lo que tenía que hacer era explicar que el apellido que llevaba representaba un vínculo emocional que quería cortar por completo, y que no había ninguna intención de fraude ni evasión legal. Solo libertad. Libertad. Ese fue el nombre que elegí. No como un acto simbólico barato, sino porque esa palabra era lo único que sentía que me pertenecía. Quería verme en el espejo y no recordar cada vez que mi papá me gritó que no valía nada, que mi madre me negó con su silencio o que mi hermano me miró con desprecio. Quería que, al firmar un papel, al abrir una cuenta, al recibir un cheque de nómina, no me recordaran a ellos. No cargar su apellido como una cruz. El día que fui al juzgado, llegué solo. Me senté frente al juez, temblando un poco por los nervios, y le entregué la carpeta con todos los documentos. Me preguntó por qué quería hacerlo. Le conté que había sido echado de casa, que no tenía ningún vínculo afectivo ni económico con mi familia, y que mantener ese nombre solo me recordaba un pasado que no quería seguir cargando. No fue un discurso épico ni poético. Solo dije la verdad, sin adornos. El juez me miró con una mezcla de curiosidad y respeto. Y después de unos minutos, firmó el papel. Cuando salí de esa corte, sentí una calma tan jodidamente pura que me dieron ganas de gritar. No porque todo se hubiera solucionado, sino porque, por primera vez en mi vida, había tomado una decisión que era solo mía. Sin miedo. Sin permiso. Sin el maldito apellido colgando como un grillete. Y lo mejor de todo es que lo que en ese momento parecía una simple decisión personal, años después se convertiría en el primer paso de la venganza más silenciosa y deliciosa que jamás hubiera planeado. Actualización 1. Pasaron 6 meses desde aquella mañana en la que salí del juzgado con un nuevo nombre estampado en una hoja oficial. 6 meses desde que, por primera vez, el apellido de mi padre dejó de estar pegado a mi piel como una maldición. 6 meses que, aunque estuvieron llenos de golpes, noches mal dormidas y una incertidumbre que me carcomía por dentro, también fueron los meses más honestos de mi vida. Porque a pesar de que seguía viviendo en un pequeño cuarto húmedo que rentaba por semana encima del taller, comiendo fideos instantáneos 4 veces por semana y contando los billetes doblados que guardaba bajo el colchón, ya no tenía que fingir delante de nadie. Nadie me medía con la vara de la familia, nadie me comparaba, nadie me recordaba a cada segundo que debía dar las gracias por portar su jodido apellido como si fuera un escudo de oro. No. Ahora era yo. Solo yo. Y eso bastaba para que cada día tuviera sentido, incluso cuando el cansancio me dejaba medio dormido sobre el capó de algún auto a medio arreglar. Con el tiempo, todo lo legal comenzó a encajar. La nueva licencia de conducir me llegó una tarde por correo, metida en un sobre arrugado que casi tiro a la basura por error. Cuando la abrí, me quedé viéndola por largo rato. No era solo una tarjeta con una foto mal tomada. Era una afirmación. Un pedazo de plástico que decía que ese nombre, esa identidad, esa persona que yo estaba empezando a ser, existía de verdad. Poco después llegó la nueva tarjeta del Seguro Social. Luego la del banco. No te voy a mentir, todo fue un proceso de paciencia infinita. Cada trámite era una pelea. Me tocaba explicar una y otra vez por qué había cambiado mi nombre, por qué tenía cuentas antiguas con otro apellido, por qué no coincidían mis documentos. Algunos me miraban como si estuviera metido en algo raro. Otros solo hacían su trabajo sin decir nada.
Pero cada vez que firmaba con mi nueva identidad, cada vez que veía cómo la tinta de mi pluma escribía un nombre distinto al que cargué por 2 décadas, me sentía más fuerte. Más libre. Más decidido a nunca volver a mirar atrás. Y justo cuando empezaba a creer que todo lo de mi familia ya era parte del pasado, que jamás volvería a saber de ellos, llegó el puto mensaje de texto que lo cambió todo. Era un número desconocido. Solo decía, tu madre quiere hablar contigo. Es importante. Estaremos en casa el domingo si decides venir. Nada más. Ninguna explicación, ningún nombre. Solo eso. Me tomó como 5 minutos procesar la rabia que me provocó leer esas palabras. Porque esa casa del mensaje ya no era mi casa. Esa madre ya no era mi madre. Y ese si decides venir era una forma cínica de pretender que todavía tenían derecho a invitarme a algún lado. Me debatí por horas. Parte de mí quería dejar el mensaje en visto y seguir con mi vida. Pero otra parte, más oscura y rencorosa, necesitaba ver sus caras. Necesitaba escuchar con mi propia voz cómo sonaba cuando les dijera que el apellido que tanto amaban ya no era mío. Que me lo arranqué como una costra, y que no pensaba volver a ponérmelo ni aunque me lo ofrecieran bañado en oro. Así que fui. No por reconciliación, ni por nostalgia, sino por pura necesidad de cerrar una puerta que ellos habían dejado entreabierta. Llegué un domingo por la tarde, vestido con el uniforme del taller, cubierto de grasa y sudor, tal como sabían que me veían indecente. La puerta la abrió mi madre. Tenía el cabello más canoso, el rostro más delgado, pero la misma expresión vacía de siempre. Me dijo, qué bueno que viniste. Tu padre quiere hablarte. Ni siquiera me preguntó cómo estaba. Ni una puta palabra sobre haberme echado a la calle sin nada. Caminé por esa sala como si fuera un museo. Todo estaba igual, pero al mismo tiempo, todo me parecía ajeno. Frío. Impersonal. Como si cada pared me recordara que nunca fui parte de verdad. Mi padre estaba en su sillón, con la televisión apagada y los brazos cruzados. No se levantó ni me ofreció sentarme. Solo dijo, con ese tono de falsa cordialidad que siempre usó cuando quería manipularme, tu madre y yo hemos estado hablando. Pensamos que fue una exageración todo lo que pasó. Creemos que deberíamos dejar eso atrás. Ya pasó tiempo. Es hora de que volvamos a estar unidos como familia. En ese instante supe que no tenían idea de lo que había hecho. No sabían que ya no era legalmente su hijo. Que ese apellido que tanto protegían, ya no vivía en mí. Respiré hondo y solté la bomba con la tranquilidad de quien no tiene nada que perder. Les dije que no había vuelta atrás, que legalmente ya no era parte de su familia, que el apellido que defendían como si fuera una corona real ya no me pertenecía. Que ahora me llamaba diferente. Que ahora era dueño de mi vida. Lo dije sin levantar la voz. Sin drama. Sin necesidad de gritar. Y aún así, fue como si les hubiera escupido en la cara. Mi padre se levantó tan rápido que pensé que me golpearía. Me gritó que era un traidor, que les había dado la espalda, que ese nombre era lo único que valía. Mi madre empezó a llorar bajito, como si eso limpiara sus pecados. Y mi hermano, que apareció justo en ese momento, solo se quedó en el marco de la puerta con una cara de asco. Murmuró algo como, siempre fuiste un maldito problema. No me defendí. No era necesario. No vine a discutir. Solo me acerqué a la puerta, la abrí, y antes de salir, me volví por última vez y les dije que la próxima vez que me necesitaran, se aseguraran de recordar que yo dejé de ser su hijo el mismo día que me botaron a la calle como a un perro. Luego salí, cerré la puerta y caminé sin mirar atrás. Esa fue la última vez que los vi. O al menos, eso creí. Porque lo que vino después, nadie lo vio venir. Y juro por lo que más quiero, que si el destino quiso darme esa segunda oportunidad, la usé con cada gota de rabia acumulada que me dejaron. Actualización 2. Pasaron poco más de 2 años desde aquella última visita a la casa donde me criaron, y juro que no hubo un solo día en el que me arrepintiera de haberme largado.
Cada vez que pensaba en sus caras cuando le solté que me había cambiado legalmente el nombre, cada vez que recordaba los gritos de mi padre y el silencio hipócrita de mi madre, sentía que algo dentro de mí se acomodaba. Como si de verdad hubiera arrancado una parte podrida que me venía estorbando desde siempre. Y no fue fácil. Hubo días en que me pregunté si todo valía la pena. Días en los que el trabajo me dejaba tan roto que no podía ni doblar la espalda sin que me crujieran las vértebras, en los que apenas tenía para pagar la renta del dúplex de mierda que compartía con un compañero del taller. En los que comer algo caliente era casi un lujo. Pero incluso en los peores días, cuando todo parecía estar cuesta arriba, me bastaba con recordar cómo me sacaron a la calle como a un perro. Como mi hermano me miró con superioridad y como mi madre ni siquiera se atrevió a defenderme, para seguir adelante con los dientes apretados. Con el tiempo, las cosas empezaron a cambiar. El taller donde trabajaba comenzó a confiar más en mí. Me daban los clientes más complicados, los casos que nadie quería, los autos hechos mierda que llegaban en grúa con los motores colgando. Y yo los recibía con gusto, porque sabía que cada arreglo que hacía bien, cada carro que volvía a arrancar, era un paso más lejos de la sombra de mi padre. No tardaron en ofrecerme el puesto de encargado de turno. Luego, con algo más de experiencia, empecé a coordinar al equipo entero cuando el jefe salía. Me dieron acceso al sistema interno, pude negociar con proveedores, y hasta logré meter a 2 colegas que conocía de mis días más duros, esos que también habían empezado desde cero como yo. Mi apartamento cambió. Dejé ese cuchitril húmedo y me mudé a un espacio más decente, con calefacción que funcionaba y ventanas que no tenían cinta adhesiva sujetando los marcos. Pinté las paredes yo mismo, coloqué estanterías con herramientas y puse un sofá que rescaté de una venta de garaje y que arreglé en mis ratos libres. No era la gran cosa, pero era mío. Mi casa. Mi espacio. Mi nombre en el buzón. Mi nombre en la factura de la luz. Nadie podía borrarme ahí. Nadie podía echarme. No hablaba con nadie de mi familia. Había bloqueado sus números, eliminado a todos de redes sociales y cortado cualquier lazo con los primos, tíos o conocidos que aún tenían contacto con ellos. Y así como yo dejé de saber de ellos, ellos dejaron de saber de mí. Al menos eso pensaba. Hasta que una tarde de julio, mientras estaba en la parte trasera del taller revisando el maldito sistema eléctrico de una Silverado 2011, mi teléfono vibró 2 veces. Era un número que no tenía guardado, pero el área era del viejo vecindario. Ignoré la primera llamada. Pero luego entró un mensaje, y cuando lo abrí, sentí que el corazón me daba un vuelco: la abuela murió esta mañana. El testamento es un desastre. Necesitamos hablar. Llama apenas puedas. Es serio. No respondí enseguida. Me quedé parado, con las manos llenas de grasa y los nudillos raspados, viendo ese mensaje una y otra vez. No porque me doliera su muerte, porque la verdad, la vieja nunca me trató bien. Para ella, yo era el nieto que no servía para nada. El delicado, el poco hombre, el que no merecía la atención del abuelo. Pero ese mensaje tenía una urgencia que no me cuadraba. Así que después de pensarlo bien, llamé desde otro número. Atendió mi primo. El que apenas había cruzado palabra conmigo en los últimos 5 años. Su tono era seco, apurado, casi nervioso. Me soltó todo de golpe, como si se lo hubiera ensayado: tu abuela dejó una cláusula especial en el testamento. Dice que su herencia completa, propiedades, cuentas, bonos, todo, será para el único nieto que lleve el apellido de la familia. Entero. Sin alteraciones. El resto no recibe un centavo. Al principio me dio risa. Juro que pensé que era una broma. Pero mi primo insistió, y cuando me mencionó que mi hermano había legalizado el apellido de su esposa por cuestiones de prestigio académico, algo que yo no sabía ni me interesaba saber, empecé a conectar las piezas. Resulta que ese cabrón, con su carrera brillante y su fachada de hombre perfecto, se había cambiado el apellido para entrar a un consorcio médico y usar el nombre de la familia de su esposa, que era más reconocido en ciertos círculos. Ni mi padre ni mi abuela se lo perdonaron. Pero lo necesitaban.
Necesitaban que, al menos, uno de los nietos siguiera con el nombre intacto para cumplir la voluntad de la vieja. Y ese único nieto que quedaba, había dejado de existir legalmente el día que se paró frente a un juez y firmó los papeles de cambio de identidad. Fue entonces cuando entendí. Toda esa farsa de familia, todo ese orgullo de sangre, ese apellido supuestamente inquebrantable, no valía una mierda sin alguien que lo sostuviera. Y ellos me habían tirado como basura. Me habían negado, me habían borrado. Ahora venían arrastrándose porque lo único que les quedaba estaba muerto en papel. Me imaginé la cara de mi padre cuando se enteró. El momento exacto en que revisaron el testamento y cayeron en cuenta de que no podían reclamar ni un solo centavo porque el apellido que tanto defendieron había sido extinguido por su propia arrogancia. No dije nada por teléfono. Solo colgué y apagué el celular. Me senté en una de las sillas del taller, aún con el uniforme sucio y las manos oliendo a aceite quemado, y me quedé ahí, riendo en silencio, como un loco. Porque por primera vez, la venganza no la busqué yo. No la planeé. No la provoqué. Fue el mundo el que, sin quererlo, me la sirvió en bandeja. Y lo mejor de todo es que ni siquiera había empezado. Porque ellos todavía no sabían que yo no pensaba volver. Ni por el apellido. Ni por el dinero. Ni por nada. Actualización 3. Habían pasado casi 4 semanas desde esa llamada, y durante ese tiempo no respondí ni un solo mensaje más. Apagué el celular viejo y compré uno nuevo con línea diferente, no porque tuviera miedo de que me acosaran, sino porque quería que toda esa gente entendiera lo que era hablarle a un fantasma. Quería que supieran lo que se siente cuando el que más despreciaron se vuelve inalcanzable. Cada día que pasaba sin que yo contestara, podía imaginármelos revolcándose en su propio desastre legal, viendo cómo la herencia que ya daban por sentada se les escurría entre los dedos, sin poder hacer nada. Porque el único nieto que podía cumplir esa cláusula del testamento simplemente ya no existía. Y no porque hubiera muerto, sino porque había decidido renunciar a ellos con la misma frialdad con la que ellos me echaron a la calle. Pero claro, como siempre, la desesperación nos empujó a romper lo poco que quedaba de dignidad. Un sábado por la mañana, mientras estaba en la cocina de mi dúplex cocinando huevos revueltos con las ventanas abiertas y la música a todo volumen, escuché que alguien tocaba la puerta principal. No con fuerza, pero con insistencia. Me asomé por la ventana lateral y ahí estaban, mi madre, parada como si fuera una visitante de iglesia, con un tupper en las manos como si eso fuera a suavizar algo, y detrás de ella, mi padre, con la cara gris. Los ojos hinchados y esa expresión que solo tienen los que vienen a suplicar pero aún creen que están por encima de ti. Me quedé quieto un momento, analizando si debía abrirles, si valía la pena ensuciar el suelo de mi casa con su presencia, pero algo dentro de mí, una parte que quería mirarles la cara de cerca, me hizo girar el picaporte. Abrí la puerta sin decir palabra, sin gestos, sin sonrisas. Solo me quedé ahí, con la mirada clavada en ellos y el marco de la puerta de por medio. Mi madre fue la primera en hablar. Me dijo con una voz temblorosa que habían venido a hablar en paz, que necesitaban arreglar algunas cosas del pasado, que quizás todos cometimos errores, pero era momento de sanar. Esa frase me dio tanta rabia que casi le cierro la puerta en la cara ahí mismo. Porque para ella, lo que me hicieron fue un error compartido, como si yo también hubiera tenido algo de culpa por querer vivir mi vida lejos de ese apellido asfixiante. Pero me contuve. Los dejé pasar, no por cortesía, sino porque quería que vieran en lo que me había convertido sin ellos. Que se sentaran en el sofá viejo pero limpio que yo había comprado. Que vieran las paredes decoradas con las fotos de mi taller, de mis amigos, de mi perra que rescaté de la calle. Quería que respiraran ese aire y supieran que ahí no cabían, que ya no eran parte de nada. Mi padre fue directo. No se anduvo con rodeos como ella. Me dijo, con esa arrogancia marchita que le quedaba, que estaban atravesando por un momento complicado, que los abogados habían revisado una y otra vez el testamento y que, efectivamente, solo uno de los nietos podría reclamar la herencia. Y que ese nieto, para su sorpresa, era yo. Pero que había un problema legal técnico, así lo llamó, el muy cabrón,
y que necesitaban que volviera a tomar el apellido familiar para que todo pudiera desbloquearse. Lo dijo como si fuera algo menor, como si pudiera hacerlo en un par de clics, como si solo se tratara de un trámite más. Y luego, como si no bastara con toda la desfachatez, mi madre agregó que, una vez hecho el cambio, podríamos repartir lo que me correspondiera de forma justa, como si la justicia tuviera algo que ver con esa conversación. Me reí. No una carcajada. No una burla. Una risa seca, incrédula, que se me escapó por pura rabia contenida. Los miré a ambos, sentados en mi casa, rodeados de las cosas que yo había conseguido con las uñas, después de que me echaran como si no valiera un carajo. Y ahora pretendían que les hiciera el favor de devolverles algo que ellos mismos destrozaron. Les pregunté si recordaban aquella noche, la lluvia, el maldito Corolla, el frío, los ojos de mi hermano mirándome como si fuera basura. Les pregunté si sabían cuántas veces había dormido con hambre, cuántos turnos dobles trabajé en un taller sin calefacción, cuántas veces tuve que mendigar turnos extra para comprar papel higiénico. Les pregunté si se habían acordado de mí alguna de esas veces. Mi padre, por primera vez, no dijo nada. Bajó la cabeza. Y mi madre solo repetía que no querían revivir el pasado. Que esto era por el bien de todos. Entonces me levanté. Caminé hacia la puerta. La abrí. Y con una calma que hasta a mí me sorprendió, les dije que el apellido familiar había muerto conmigo. Que ya no existía. Que legalmente, sentimentalmente, emocionalmente, ese vínculo estaba roto. Que el nombre que tanto protegieron ahora no tenía herederos válidos porque ellos mismos se habían encargado de que yo lo arrancara de mi vida. Y que no pensaba cargarlo de nuevo, ni por 4 millones, ni por 40. Que si el apellido era tan valioso, entonces que se lo metieran por donde les cupiera, pero que a mí no me jodieran más. Mi padre intentó decir algo, pero le cerré la puerta antes de que pudiera articular otra de sus frases altaneras. Los vi por la ventana caminar hacia su auto en silencio. Ya no tenían ese paso firme de antes, esa seguridad de que el mundo entero estaba hecho para rendirles cuentas. Se fueron con los hombros caídos y los sueños hechos mierda. Y yo me quedé ahí, con las manos cruzadas, mirando cómo desaparecían por la calle, sabiendo que no era yo el que había perdido una familia, eran ellos los que habían perdido al único que les hubiera podido salvar el pellejo. Y lo mejor de todo es que, en ese momento, supe que apenas estaba comenzando. Porque el infierno que se les venía encima todavía no tenía nombre. Pero pronto lo sabrían. Y les dolería. Mucho más de lo que creían posible. Actualización 4. Pasaron 6 meses desde aquella visita patética de mis padres. 6 meses en los que, como era de esperarse, su desesperación se volvió cada vez más evidente y más ruidosa. Lo que empezó como un intento cordial por convencerme, se transformó rápidamente en una cadena de intentos ridículos, agresivos y francamente patéticos por forzarme a hacer lo que ellos querían. Porque cuando vieron que el chantaje emocional no funcionaba, cuando entendieron que la culpa que me metieron desde niño ya no tenía efecto, decidieron jugar sucio. Porque claro, ellos están acostumbrados a que el mundo les dé la razón. A que un porque yo lo digo sea suficiente. Y cuando eso no basta, hacen lo que siempre han hecho, aplastar, manipular, arrastrar, gritar. Pero esta vez se toparon con alguien que ya no tenía miedo. Con alguien que ya no necesitaba nada de ellos. Y con alguien que, por primera vez en su vida, tenía el control. Todo comenzó con una carta certificada que llegó a la dirección de mi dúplex. No la abrí enseguida. Tenía la sospecha de que podía ser, pero esperé un par de días antes de sentarme a leerla con calma. Y ahí estaba, una notificación formal de parte de un bufete de abogados en representación de mi padre. Exigiéndome que considerara el perjuicio que mi decisión causaba a la estabilidad patrimonial de toda la familia y que el cambio de nombre que había hecho, aunque legal, había generado un obstáculo desproporcionado que podía resolverse con buena voluntad de mi parte. En resumen, me estaban diciendo que la culpa de que la herencia estuviera estancada era mía, y que si no hacía algo para solucionarlo, estarían en derecho de tomar acciones legales por daños familiares y financieros.
Tuve que leer esa mierda 2 veces porque la primera vez pensé que era una broma mal redactada. Me estaban culpando a mí por no cargar el apellido que ellos mismos me habían escupido en la cara. Era como si alguien te tirara al barro, y luego te demandara por ensuciarle los zapatos. No respondí de inmediato. Consulté con una abogada con la que había trabajado años atrás para unos contratos de mi empleo. Le mostré la carta, le conté toda la historia, y lo único que hizo fue soltar una carcajada seca mientras me decía que no me preocupara. Que no había ninguna base legal para obligarme a volver a cambiar mi nombre. Que nadie podía forzarte a tomar un apellido que habías renunciado de manera legal, menos aún cuando existían antecedentes documentados de abandono, maltrato emocional y expulsión del núcleo familiar. A mí no me sorprendió. Pero necesitaba tenerlo por escrito. Así que redactamos una respuesta formal. Fría. Implacable. En ella, mi abogada les recordó a los abogados de mi padre que yo no era parte del círculo familiar desde hacía años. Que no existía ninguna obligación legal ni moral de ayudar a resolver los problemas sucesorios que enfrentaban, y que cualquier intento por presionarme o vincularme nuevamente con esa familia sería considerado acoso legal. Les adjuntamos, además, una copia de la orden judicial donde se autorizó el cambio de nombre, varios documentos notariales donde renunciaba expresamente a cualquier vínculo financiero con ellos, y, por si fuera poco, pruebas del desalojo forzado que viví cuando me echaron a la calle, registros de la policía local, capturas de mensajes de texto y el informe del refugio donde pasé mis primeras semanas. El paquete que les mandamos fue tan sólido que ni un abogado con hambre se habría atrevido a llevarlo a juicio. Pero eso no impidió que lo siguieran intentando. Después de recibir la respuesta de mi abogada, lo que vino fue una campaña patética por parte de toda la familia. Mensajes de texto de números desconocidos. Correos electrónicos con palabras como reconciliación, unidad, la sangre no se borra. Mi tía, la misma que una vez me llamó fracasado por no seguir los pasos de mi hermano, me escribió un correo larguísimo diciéndome que todos tenemos momentos difíciles. Que yo debía entender que las cosas se dijeron en caliente y que mi abuela siempre me quiso, aunque no supiera demostrarlo. La hipocresía era asquerosa. Porque cuando estuve tirado, nadie apareció. Cuando me quedé sin casa, ni un maldito sándwich me ofrecieron. Pero ahora que su fortuna estaba colgando de un hilo legal, resulta que todos querían hacer las paces. Claro. Porque el amor familiar solo aparece cuando hay propiedades en juego. Porque el apellido que me escupieron ahora sí era importante. Porque el último nieto que despreciaron se había vuelto el único salvavidas. Mientras tanto, el proceso legal de la herencia se estancaba. Según supe por una fuente que aún trabaja con la familia, una amiga de la infancia que ahora es asistente de una notaría local, la cláusula del testamento de mi abuela era tan específica que no podía ser reinterpretada. Ella había sido tan obsesiva con el legado familiar, que literalmente dejó estipulado que todo el dinero debía ir a nombre de un nieto que llevara íntegro el apellido original. Nada de combinaciones, nada de dobles apellidos, nada de cambios legales. Eso excluía a mi hermano, el gran hijo ejemplar, que había adoptado el nombre de su esposa para figurar mejor en su carrera, y me dejaba solo a mí como potencial heredero. Pero, como yo ya no existía con ese nombre, la corte había ordenado que los bienes entraran en una figura de retención patrimonial. Es decir, no podían tocar nada. Ni una casa. Ni una cuenta. Ni un maldito dólar. Lo que no podía ser transferido conforme al testamento, pasaría eventualmente al Estado o a programas sociales. La noticia fue un terremoto. Me enteré días después de que mi padre tuvo que cancelar un préstamo bancario que había pedido anticipadamente, confiado en que recibiría su parte de la herencia. Dicen que fue a reclamar al banco con gritos, que insultó a su propio abogado y que tuvo que ser escoltado por seguridad fuera de las oficinas del condado cuando fue a exigir una revisión de la cláusula. El mismo tipo que me sacó a gritos de su casa. El que dijo que sin su apellido yo no era nadie. Ese mismo ahora gritaba que el testamento de su madre era injusto porque premiaba al desleal. ¡Qué irónico! ¡Qué jodidamente poético! Y mientras todo eso se desmoronaba, yo seguía trabajando en el taller, levantándome a las 6 de la mañana.
comiendo en el mismo restaurante de siempre y yendo a casa con la satisfacción de saber que no tenían forma de tocarme. Cada llamada, cada carta, cada intento de recuperar el control se les volvía un tiro en el pie. Porque no entendieron nunca que cuando me echaron, no solo me liberaron de su casa. Me liberaron de su poder. De su voz. De sus reglas. Y ahora, que la herencia arde en las brasas de su propia ambición, no pueden culpar a nadie más que a ellos mismos. Aunque claro, aún les queda una última carta por jugar. Y cuando llegue ese momento, cuando su desesperación cruce esa última línea, voy a estar ahí. No para ayudarlos, sino para verlos arder. Con calma. Con paciencia. Y sin una sola gota de remordimiento. Actualización final. Habían pasado otros 8 meses desde la última amenaza legal disfrazada de súplica. El silencio que siguió fue casi ensordecedor, pero no por ausencia de ruido, sino porque cada semana llegaban fragmentos sueltos. Ecos dispersos de cómo la familia que me echó por no ser digno del apellido se estaba desmoronando poco a poco bajo el peso de su propia soberbia. Las propiedades de mi abuela, todas esas casas que mi padre usaba como bandera para jactarse de la estabilidad familiar, una en Franklin, otra en Memphis, y una cabaña enorme en los montes Mookie que consideraban su santuario de verano, empezaron a caer una a una en manos del Estado. Por ley, al no poder ejecutarse el testamento según los términos establecidos, se abrió un proceso de liquidación pública para cubrir los impuestos acumulados durante el congelamiento sucesorio. Y como no había un heredero válido, cada venta se hacía sin consultar a la familia, sin darles opción a pujar, sin preguntarles nada. Solo les llegaba la notificación cuando ya era demasiado tarde. La primera en irse fue la casa de Franklin, subastada a una empresa inmobiliaria que planeaba convertirla en una serie de apartamentos de lujo. La segunda fue la cabaña, que terminaron adjudicando a una fundación ambiental que la convirtió en centro educativo para jóvenes. Y aunque yo no tuve nada que ver directamente en esas decisiones, cada vez que me enteraba, sentía como si se cerrara una cicatriz más. Porque ellos pensaban que esa herencia era su legado. Que era algo intocable, reservado, sagrado. Y verla convertirse en terreno de inversión, en edificios con nombres genéricos, en programas de asistencia que beneficiarían a miles que no compartían su apellido. Era exactamente el tipo de justicia que ni un tribunal habría podido escribir mejor. Y entonces llegó la joya de la corona, la mansión de mi abuela. Esa monstruosidad de ladrillo rojo con columnas blancas que mi padre solía mostrar con orgullo, como si fuera símbolo de nuestra pureza familiar. Ese lugar donde, de niño, me hacían sentar derecho, sin hablar a menos que me preguntaran, donde me dijeron que los hombres verdaderos no lloran. Y donde mi abuela una vez me gritó que yo arruinaba la foto familiar solo por existir. Esa casa fue subastada por el Estado a una organización sin fines de lucro dedicada a la vivienda accesible para madres solteras y víctimas de violencia doméstica. Cuando lo supe, cuando me llegó la nota a través de mi contacto en la notaría, me quedé en silencio por varios minutos. No porque me sorprendiera, porque a esas alturas, ya no quedaba nada que me sorprendiera, sino porque entendí que el universo no se limitó a devolverme la dignidad. Fue más allá. Les mostró a ellos que todo lo que creían eterno podía volverse barro en un abrir y cerrar de ojos. La gota final llegó una mañana gris, cuando estaba en el taller cerrando una cotización para un cliente que quería restaurar un Mustang del 68. Mi teléfono nuevo, que muy pocas personas tenían, sonó con un número desconocido. Lo ignoré al principio, pero volvió a sonar con insistencia. Al contestar, del otro lado, una voz temblorosa me dijo, «Soy tu padre». No le respondí nada. Lo dejé seguir. Quería escucharlo. Quería saborear cada segundo de lo que estaba por decir. Su voz ya no tenía esa firmeza autoritaria. Sonaba cansado. Derrotado. Me dijo que necesitaba hablar conmigo, que todo se estaba perdiendo, que estaban a punto de quedarse sin nada. Que mi hermano había sido demandado por incumplimiento de contrato tras perder la entrada de una propiedad que iba a adquirir con el dinero de la herencia que nunca llegó. Que su matrimonio se había ido al carajo cuando la esposa descubrió que había hipotecado el departamento sin decirle, con la esperanza de que el testamento resolviera todo.
Y luego vino lo mejor, me dijo que él también había perdido su casa. Que el préstamo que pidió en nombre de la herencia le fue negado por el banco cuando se confirmó legalmente que no recibiría un centavo. Que vendieron el auto. Que mi madre estaba ahora viviendo en casa de una prima lejana. Que estaban solos. Abandonados. Olvidados. Y que me pedían, por favor, que reconsiderara. Que todo podía volver a la normalidad. Que podían firmar un nuevo acuerdo, una redistribución, una especie de reconciliación. Que ya no importaba cómo, pero que yo podía salvarlos. Cuando terminó de hablar, hubo un silencio largo. Me quedé mirando el auto frente a mí. El Mustang. Oxidado, imperfecto, pero con potencial. Y pensé, ese soy yo. Ese fui yo. Alguien que ellos consideraron chatarra, que dejaron bajo la lluvia, que nadie quiso tocar, pero que con las herramientas correctas, la voluntad y el trabajo, podía brillar más que nunca. Le respondí con una sola frase: tú dijiste que sin tu apellido yo no sería nadie. Qué suerte que me lo quité a tiempo. Y colgué. No lo volví a escuchar desde entonces. Me enteré, por terceros, que intentaron apelar por última vez en la corte, pero fue en vano. La herencia se fragmentó entre impuestos, embargos y donaciones automáticas por defecto legal. Todo lo que construyeron, toda la historia que me restregaron en la cara, toda esa identidad familiar que usaron para aplastarme, terminó hecha polvo. Y yo, el hijo bastardo, el inútil, el que nunca sería nadie sin su bendito apellido, soy ahora el dueño de mi propio taller, con un equipo que me respeta, clientes fieles, y una vida que construí con mis propias manos. A veces me preguntan si no me arrepiento de no haber tomado el dinero. Si no me hubiera convenido simplemente aceptar, agarrar mi parte y seguir con mi vida. Y siempre digo lo mismo, yo no quería su plata. Yo quería mi libertad. Y eso, por primera vez, me pertenece por completo. Que se jodan. A todos. Y que se queden con su apellido, enterrado junto con su orgullo podrido.